7 segundos. Ni siquiera alcanzas a acomodarte en la silla, ni siquiera terminas un parpadeo completo. 7 segundos es lo que tarda una persona en decidir si se va a reír o si va a tragarse el orgullo. Y, según cuenta la gente que estuvo ahí, en Gold's Gym, Venice Beach, California, en el verano de 1973, ese fue exactamente el tiempo que necesitó Bruce Lee para voltear una creencia que en ese lugar era ley, que el músculo manda, que el tamaño intimida, que la masa decide quién domina. Porque ese día, Arnold Schwarzenegger, 26 años, alrededor de 107 kilos de músculo, recién coronado Mr. Olympia por cuarta vez consecutiva, miró a Bruce Lee de arriba abajo y soltó una frase que sonó como sentencia: eres demasiado pequeño. 61 kilos frente a 107. Un contraste tan brutal que, en ese gimnasio, sonaba a verdad absoluta. Y aún así, 7 segundos después, Arnold ya no estaba tan seguro de nada. Antes de que avances, respóndete esto en serio. Si alguien con el doble de tu tamaño te dijera no puedes, ¿te encogerías o te quedarías para demostrarlo? Quédate hasta el final, porque esta historia no va de quién era más fuerte, sino de cómo, en un ejercicio tan simple como tocar a alguien, dos mundos chocaron, y el más grande descubrió una lección que no se aprende levantando más peso, sino enfrentándote a lo que crees que ya entendiste. Y cuando lleguemos al instante exacto en que Bruce lo toca sin esfuerzo, vas a comprender por qué esos 7 segundos se volvieron un recuerdo incómodo, de esos que te persiguen, pero también te mejoran. Gold's Gym en 1973 no era la cadena pulida que muchas personas imaginan hoy. Era, en esencia, un templo crudo de hierro. Un sótano amplio, paredes gastadas, pósters pegados con cinta de competidores que parecían dioses, piso duro que no perdonaba nada. No había música pensada para motivarte. Lo que sonaba era el metal chocando, el gruñido de esfuerzo, el golpe seco de una barra cuando alguien la soltaba antes de tiempo. El aire era pesado, espeso, una mezcla de sudor viejo, magnesio, y ese olor particular del hierro caliente por tantas manos. No existían las comodidades que ahora parecen normales, el aire acondicionado era un sueño, y los ventiladores industriales solo movían el calor de un lado a otro, como si el gimnasio respirara con dificultad junto a todos. Y en ese ambiente, la jerarquía era clara sin necesidad de palabras. No la marcaban los diplomas ni los títulos colgados en una pared, la marcaban los cuerpos. La marcaba el tamaño. La marcaba el respeto que se ganaba cuando cargabas algo que parecía imposible y aún así lo hacías como si fuera rutina. Allí, la delgadez no era estética, era sospecha. Allí, si no eras grande, eras invisible, hasta que dejaras de serlo por alguna razón. Arnold, en ese momento, era la razón principal por la que muchos iban. No era todavía el actor que dominaría el cine, ni el nombre repetido en camisetas y pósters por todo el planeta. Era el rey del bodybuilding, el hombre que había convertido el gimnasio en su escenario. Y lo más importante, no era una fama prestada. Era una fama construida con resultados. 4 Mr. Olympia seguidos no eran un accidente. Era una declaración constante de superioridad una y otra vez frente a otros monstruos que también vivían por y para el músculo. Su físico imponía antes de que hablara. Hombros que parecían tallados con cincel, pecho que daba la idea de una armadura, espalda ancha que ocupaba espacio incluso cuando no se movía, brazos que no necesitaban flexión para verse dominantes. Arnold no entraba a una habitación, la habitación se acomodaba a él. Y en Gold's Gym, eso se sentía como una ley natural. Pero lo que mucha gente no entiende es que en ese tipo de ambientes, el tamaño no solo se convierte en estética, se convierte en filosofía. Se vuelve una forma de ver el mundo. Si el mundo te aplaude por crecer, si te respeta por ser más grande, si te abre espacio cuando caminas, terminas creyendo, sin maldad, casi sin darte cuenta, que lo grande siempre gana. No es que Arnold se levantara cada mañana pensando voy a humillar a los pequeños. No.
Es que su vida entera lo había entrenado para confiar en un principio simple: el músculo es poder. La masa es dominio. Si eres el más grande, el mundo te trata como si fueras el más capaz. Y si has ganado tantas veces, es fácil confundir ganar en tu terreno con ganar en cualquier terreno. Ahí es donde empieza el problema, y ahí es donde entra Bruce Lee. Bruce no era un desconocido en Estados Unidos. Mucha gente lo ubicaba por el avispón verde, por sus demostraciones, por esa energía rara que tenía incluso cuando estaba quieto. Y Bruce era, sobre todo, curioso. Obsesivamente curioso. Su obsesión no era verse bien. Era funcionar mejor. Era moverse mejor. Era entender el cuerpo como una herramienta que se afina, no como un adorno que se presume. A lo largo de su vida, Bruce se metió en todo lo que pudiera darle ventaja. Boxeo, esgrima, ejercicios de fuerza, isométricos, flexibilidad, velocidad, coordinación. No porque quisiera impresionar, sino porque quería reducir la distancia entre lo que imaginaba y lo que podía ejecutar. En su mente, no había esto es de tal disciplina y esto no me sirve. Había una sola pregunta: ¿funciona cuando importa? Por eso, cuando escuchó hablar de Gold's Gym, ese lugar donde se forjaban los cuerpos más imponentes del mundo, era casi inevitable que sintiera curiosidad. No para competir con ellos en su terreno, sino para observar. Para medir. Para entender qué hacían esos hombres que parecían montañas. Así que, según cuentan, Bruce llegó un día sin anuncio, sin desfile, sin intención de volverse el centro del cuarto. Y ahí empezó el contraste que convirtió la tarde en algo que nadie olvidaría. Bruce entró con ropa simple, pantalón de entrenamiento oscuro, camiseta sin mangas, zapatillas básicas. Cuerpo definido, sí, pero compacto. Atlético, sí, pero no gigante. En un gimnasio promedio, Bruce habría destacado como alguien fuerte, disciplinado, serio. En Gold's Gym, rodeado de hombres que pesaban 90, 100, 120 kilos, parecía, a simple vista, fuera de lugar. Como si alguien hubiera abierto una puerta equivocada. Las miradas aparecieron de inmediato. No todas eran hostiles. Algunas eran solo curiosidad, esa curiosidad de gimnasio donde la gente evalúa a cualquiera que entra: ¿quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Cuánto levanta? Otros lo reconocieron y lo comentaron en voz baja, con esa mezcla de respeto y duda que se le tiene a alguien famoso por otra cosa. Porque, en ese templo, la fama exterior no servía si no venía acompañada de masa. Gold's Gym no perdonaba los mitos, a menos que el mito pudiera sostenerse allí dentro. Y lo más raro es que Bruce no parecía nervioso. No parecía que estuviera jugando a ser grande. Caminó directo a las pesas libres, miró rutinas, observó técnicas, se quedó viendo series como quien estudia un idioma. No entró a hablar fuerte. No entró a demostrar. Entró a entender. Y esa calma, esa manera de mirar, fue precisamente lo que llamó la atención del rey del lugar. Arnold estaba entrenando. No estaba posando para una cámara ni actuando para nadie. Estaba en su ambiente real, series pesadas, controladas, con esa mezcla de dolor y placer que solo entiende quien vive para eso. Remo, dominadas, jalones, movimientos donde la espalda se hincha y se contrae como si fuera un motor. Arnold era enorme, sí, pero también era técnico en lo suyo. Tenía control. Y mientras descansaba entre series, notó a ese hombre más pequeño mirándolo con una intensidad extraña, como si no estuviera admirando, sino calculando. La primera reacción de Arnold, según se ha contado, no fue molestia. Fue curiosidad. Porque a Gold's Gym recibía de todo, pero no era común ver a alguien tan compacto observando con esa atención, sin miedo, sin chistes, sin actitud defensiva. Arnold se secó el sudor con una toalla, respiró profundo, y se acercó con la confianza natural de quien sabe que domina el espacio. El saludo fue normal. Mano extendida. Sonrisa segura.
Intercambio de nombres. Y por un instante, todo pudo quedarse como una simple anécdota, se conocieron, hablaron, cada quien siguió con lo suyo. Pero la conversación tocó un punto que, en ese lugar, era casi inevitable, la idea de fuerza. Arnold preguntó qué hacía Bruce ahí. Bruce respondió con calma, que le interesaban los métodos de entrenamiento, que estudiaba todo lo que pudiera mejorar su rendimiento físico, que quería ver cómo trabajaban los mejores culturistas del mundo. Hasta ahí, cordial. Pero mientras hablaban, había un choque silencioso. Arnold veía a Bruce desde el lente de Gold's Gym. Y desde ese lente, Bruce era pequeño. Y Arnold, sin mala intención, con ese tono de quien cree estar diciendo una obviedad, soltó la frase. Eres demasiado pequeño. Dicha por un desconocido, habría sido una burla. Dicho por Arnold, el hombre más grande del lugar, sonó como una ley. Y la frase tuvo un efecto inmediato en el ambiente. No porque todos quisieran una pelea, sino porque todos entendieron lo que eso implicaba. En ese gimnasio, esas palabras eran una prueba. Era el equivalente a decir, no perteneces aquí. Algunos dejaron de hablar. Otros bajaron el volumen. Varias cabezas se giraron. La conversación, sin querer, se volvió pública. Arnold, según cuentan, lo acompañó con un gesto casi casual, un bíceps flexionado como demostración de lo que él consideraba poder real. No un gesto agresivo. Un gesto de certeza. Como si dijera, mira, esto no es debate, esto es realidad. Bruce lo miró, y sonrió. Pero no fue una sonrisa de burla. Fue una sonrisa tranquila. La sonrisa de alguien que ha escuchado esa misma idea muchas veces, en muchos lugares, de muchas bocas distintas, y que ya no se siente obligado a discutirla. Porque, para Bruce, el tamaño era una herramienta, no un veredicto. Y entonces Bruce hizo algo que, en un lugar como Gold's Gym, era casi más desconcertante que un grito, hizo una pregunta. ¿Poder para qué? Esa simple pregunta desarmó el momento. Porque Arnold esperaba molestia, o un intento de justificarse, o una retirada incómoda. Pero no esperaba que lo cuestionaran en la base. Arnold respondió como responde alguien que ha vivido en esa lógica, para dominar. Para ser el más fuerte. Para que nadie pueda vencerte físicamente. Y ahí Bruce, sin levantar la voz, dejó caer la frase que cambió la energía del lugar. ¿Y si te dijera que puedo vencerte sin tener tu tamaño? En el aire quedó algo que no era reto infantil. Era un choque de mundos. Arnold sonrió más grande, pero ahora su sonrisa no era solo amabilidad. Era ese brillo de esto va a ser divertido. Había escuchado desafíos antes. Había visto gente hablar de más. Y aún así, había algo en Bruce que no encajaba con el patrón del fanfarrón. Bruce no estaba intentando impresionar. Parecía, más bien, que estaba proponiendo un experimento. Y Bruce lo hizo simple, casi insultantemente simple. No una pelea. Nada de golpes fuertes. Solo esto, tú intentas tocarme. Un golpe limpio, un toque claro. Si lo logras, acepto que el tamaño es todo. Si no lo logras, quizá consideres que hay algo más que la masa. La propuesta se regó como electricidad por el gimnasio. Porque sonaba absurda. Tocarlo. Eso era todo. ¿Qué tan difícil podía ser tocar a un hombre más pequeño? Para los que miraban, parecía que Bruce estaba pidiendo ser humillado. Y para los que no lo conocían, parecía el tipo de reto que solo hace alguien que no entiende dónde está parado. Arnold soltó una risa genuina. No una risa cruel. Una risa de incredulidad entretenida. Como si le hubieran propuesto un juego ridículo en medio de su rutina. Y Bruce, en lugar de extenderlo, puso una condición más: tienes 7 segundos. 7. No 10. No 5. 7. El número, por sí solo,
Se sentía como un anzuelo. Lo suficientemente corto para que todos pudieran contar mentalmente. Lo suficientemente largo para que el fracaso se sintiera imposible. Y ahí el gimnasio cambió. Ya no era solo un entrenamiento. Era una escena. Las barras quedaron en los racks. Los que estaban cargando hicieron pausas. Los que hablaban guardaron silencio. Y sin que nadie lo ordenara, se abrió un espacio. Se movieron hacia una zona más despejada. No era un ring, no era un escenario oficial, no había árbitro. Era solo el piso de concreto y un círculo de gente formando alrededor, como sucede cuando algo raro está a punto de pasar. Y esa es una parte clave, no era un show planeado con cámaras y luces. Era, según la gente que lo cuenta, un momento real de gimnasio, con testigos casuales que no sabían que estaban por presenciar algo que repetirían por años. Bruce se quitó los zapatos. Descalzo sobre el concreto frío, como si el piso fuera parte de su equilibrio. Ese detalle, mínimo, le dio al momento una sensación extraña, como si Bruce estuviera conectando al lugar, como si no necesitara nada externo para estar listo. Arnold, por su lado, se quitó la camiseta. No para intimidar. Pero el efecto fue ese. Cuando el rey del músculo se queda sin camiseta, el ambiente se vuelve más serio. Porque ahí está la prueba visible de lo que él representa: volumen, densidad, presencia. El contraste era tan cinematográfico que casi parecía inventado. Arnold parecía una estatua viva. Bruce parecía un atleta de precisión. Uno era masa. El otro era filo. Alguien sacó un reloj o un cronómetro. Alguien aceptó la tarea de contar. Y es importante imaginarlo. No como una pelea, sino como un juego con tensión real. Porque si Arnold lo tocaba rápido, Bruce quedaba como el pequeño que habló de más. Y si Arnold no lo tocaba, la vergüenza no era solo para Arnold. Era para la idea que dominaba ese gimnasio. Arnold se colocó con las manos arriba, pero abiertas. No iba a lastimar a Bruce. Solo iba a tocarlo. Eso lo hacía todavía más humillante si fallaba. Porque no había excusa de no quise. No había riesgo de lastimarlo. Era lo más simple posible. Bruce se paró a unos 2 metros, manos bajas, cuerpo suelto. No levantó guardia. No se tensó. No hizo poses. Y eso desconcertó a varios. Porque cuando alguien está por ser atacado, lo normal es que el cuerpo se delate, hombros arriba, respiración rara, mirada nerviosa. Bruce no mostraba nada de eso. Estaba demasiado tranquilo. Y cuando alguien está demasiado tranquilo en una situación así, la gente empieza a preguntarse qué sabe esa persona que los demás no. «Listos», dijo el del cronómetro. Arnold sonrió, seguro, como si esto fuera un descanso divertido en medio de su entrenamiento. «Ya, o empieza». Y entonces, comenzaron los 7 segundos que, según cuenta esta historia, Arnold Schwarzenegger nunca olvidaría. Segundo 1. Arnold avanza con un paso largo, confiado. Su alcance es enorme comparado con el de Bruce. Extiende la mano derecha hacia el hombro de Bruce, un movimiento directo, fácil, casi automático. Y en el mismo instante, Bruce ya no está donde estaba. No se va corriendo. No salta. No hace un movimiento grande. Es como si se deslizara, apenas lo necesario. Un paso mínimo, lateral, preciso. La mano de Arnold atraviesa aire. Y ahí, en el primer segundo, ocurre algo sutil. Varios testigos entienden que esto no va a terminar en un toque rápido. Porque si hubiera sido un simple «pum», te toqué sin 7 segundos, ya habría pasado. Pero no pasó. Segundo 2. Arnold ajusta el ángulo. Se gira. Cambia el peso del cuerpo. Ahora intenta con la mano izquierda, buscando el pecho de Bruce, algo más centrado. Arnold no está desesperado.
Todavía se siente en control. Pero vuelve a ocurrir lo mismo, la distancia falla. Bruce se mueve lo justo. Como si supiera, antes de que la mano salga, cuál es la línea de ataque. No se mueve después, se mueve al mismo tiempo, o incluso un instante antes. En la cara de Arnold, por primera vez, aparece una microseñal, una pregunta silenciosa. No miedo. No enojo. Una pregunta. ¿Por qué no lo toqué? Segundo 3. Arnold aumenta la intensidad. Da otro paso, esta vez más agresivo, cerrando distancia con su masa, intentando que el espacio se acabe. Abre más los brazos, como si quisiera cubrir más área. Bruce no se aleja corriendo. No retrocede de forma paniqueada. Solo pivotea. Un giro sobre el pie, un pequeño cambio de ángulo, y las manos pasan a centímetros de su cara. Centímetros. Lo suficientemente cerca para que el público contenga el aire. Pero no lo suficientemente cerca para que Arnold lo toque. Y el contraste se vuelve doloroso, Arnold está usando más. Más fuerza, más volumen, más alcance. Bruce está usando menos. Menos movimiento. Menos gasto. Menos ruido. Segundo 4. Arnold cambia estrategia. Deja de buscar un toque directo y hace un barrido más amplio, un arco con el brazo, intentando que el movimiento cubra el espacio donde Bruce podría escapar. Es una solución natural, si el objetivo es rápido, cubres más. Bruce hace lo contrario de lo que el público espera, no brinca, no se lanza hacia atrás. Baja apenas el cuerpo, como si se hundiera 2 o 3 centímetros, lo suficiente para que el brazo pase encima. No es espectacular. Es eficiente. Y al terminar el arco, Bruce ya está otra vez en su punto cómodo, sin perder equilibrio. Ahí, algunos en el círculo se miran. Porque están viendo algo que en un gimnasio de músculo no se aprecia mucho, control de distancia. Control de tiempo. Control de espacio. Segundo 5. La respiración de Arnold cambia. No porque esté agotado de verdad, sino porque la cabeza se le acelera. Lo simple se volvió extraño. Arnold lanza una secuencia rápida, derecha-izquierda, como si fuera un 1-2 de toque, para forzar a Bruce a escoger una dirección y caer en la otra. Una trampa. Y Bruce no cae. Se mueve en diagonal, como si leyera no solo la mano, sino la intención. En ese quinto segundo, ocurre algo que humilla más que cualquier golpe. Bruce termina fuera de la línea, y Arnold se encuentra, por un instante, con el cuerpo girado hacia un lugar donde Bruce ya no está. Y sentir eso enfrente de testigos, en tu propio templo, es una punzada en el orgullo. No porque estés perdiendo una pelea, sino porque te están mostrando que no controlas lo más básico del juego. Segundo 6. Arnold ya no sonríe igual. Todavía no es rabia, pero sí hay urgencia. Decide usar el cuerpo, no solo las manos. Avanza con más intención de acorralar. Si no puede tocarlo con precisión, lo empuja hacia una esquina imaginaria. Aquí es donde uno esperaría que Bruce retroceda, que huya, que se abra. Pero Bruce hace algo que confunde todavía más, entra. Da un paso hacia adelante, acercándose al espacio personal de Arnold, tan cerca que la ventaja de alcance se vuelve incómoda. Si estás demasiado cerca, el brazo largo pierde eficacia, porque no hay espacio para extenderse. Y en ese microinstante, Arnold duda. No porque Bruce sea grande, sino porque Bruce cambió la regla sin cambiar la regla, sigue siendo tócame, pero ahora el espacio se siente diferente. Y justo cuando Arnold intenta ajustar, Bruce sale del espacio como agua, girando alrededor, sin chocar, sin empujar, sin dramatizar. El círculo de gente siente algo raro, el gigante se está moviendo para alcanzar al pequeño, y el pequeño parece decidir dónde ocurre todo. Eso, para algunos, es más impactante que un golpe, porque rompe la lógica del gimnasio. Segundo 7.
Arnold hace un último intento, casi instintivo, abre los brazos en un movimiento de abrazo, tratando de encerrar a Bruce en su envergadura, como si dijera, ok, si no puedo tocar con una mano, lo atrapo con todo. Es el movimiento de alguien que quiere terminar ya, porque el reloj pesa. Y entonces, justo en ese instante final, pasa lo que convierte el momento en leyenda. Bruce se detiene. No por miedo. Se detiene como si supiera que el último intento ya está prometido. Las manos de Arnold se cierran sobre el vacío. A centímetros. Tan cerca que se siente el calor. Tan cerca que se escucha el aire cortado por el movimiento. Pero no hay contacto. Y ahí, con el cuerpo de Arnold extendido, con su peso hacia adelante, con el gesto congelado, Bruce levanta la mano derecha y, sin violencia, sin golpe, sin espectáculo, coloca el dedo índice en el centro del pecho de Arnold. Un toque. Suave. Casi amistoso. Pero simbólicamente devastador. Tiempo. El silencio que sigue no es el silencio de qué buena broma. Es el silencio de algo que no encaja. Nadie grita. Nadie se ríe. Nadie hace comentarios rápidos. Porque todos entienden lo que acaba de pasar. Arnold, con toda su ventaja física, no logró tocar a Bruce en 7 segundos. Y Bruce lo tocó cuando quiso, como quiso, sin apurarse. Arnold se queda con los brazos todavía abiertos, mirando el dedo en su pecho. Y lo que se dibuja en su cara, según se cuenta, no es furia. Es un tipo de incomodidad distinta, la incomodidad de descubrir una grieta en tu verdad. Bruce retira el dedo y da un paso atrás. No celebra. No presume. No hace esa cara de te lo dije. Solo calma. Y entonces, Bruce dice algo que suena simple, pero cae pesado en un gimnasio construido sobre masa. El tamaño es una herramienta. Una herramienta poderosa. Pero si no puedes aplicarla, si no puedes hacer contacto, si el otro controla la distancia y el momento, tu tamaño no decide nada. En un lugar como Gold's Gym, esas palabras sonaban como herejía. Porque no estaba diciendo el músculo no sirve. Estaba diciendo algo más incómodo, que el músculo, sin contexto, no es garantía. Arnold baja los brazos lentamente. Y ese gesto, pequeño, es enorme. Porque Arnold no era tonto. Podía ser competitivo, podía ser dominante, pero también era inteligente. Y a veces, la inteligencia se ve en algo sencillo, en reconocer que lo que acaba de pasar tiene significado, aunque te duela. Arnold, según recuerdan algunos, pregunta algo que cambia el tono. Ya no suena a vamos a ver si puedes. Suena a explícame. ¿Cómo lo haces? Bruce sonríe, pero ahora la sonrisa es más humana, menos misteriosa. Y responde como responde alguien que no tiene necesidad de exagerar. Años de entrenar. No solo el cuerpo. La mente. Años de estudiar movimiento. No solo el mío, el del otro. Años de quitar lo innecesario y quedarme con lo que funciona. Y luego, una frase que, en esa tarde, se vuelve puente entre los dos mundos. Tú entrenas para construir. Yo entreno para aplicar. Ambos valen. Solo sirven para cosas diferentes. Ese es el punto donde la historia podría terminar con una moraleja fácil. Pero lo más interesante no es la frase bonita. Lo interesante es lo que sucede en la cabeza de alguien como Arnold después de vivir algo así. Porque imagina esto, Arnold ha dominado con números. Con kilos. Con trofeos. Con fotos. Con medidas. Y de pronto, en una prueba que no requiere fuerza bruta, solo contacto, descubre que la seguridad que tenía no aplica. No es que Arnold quedara destruido. No es que saliera humillado y llorando. Es peor para el ego, y mejor para la vida, se quedó pensando. Porque si un hombre de 61 kilos puede evitarte sin correr, si puede moverse lo justo para que tus manos no lo alcancen,
entonces hay una forma de poder que no se ve en el espejo. Hay un tipo de dominio que no se mide con cinta métrica. Y esa idea, para un culturista en la cima, es incómoda, pero también es una llave. Los días siguientes, así lo cuentan, Arnold no dejó el bodybuilding. ¿Por qué lo haría? Era su mundo, su pasión, su identidad. Pero algo se le quedó pegado. Empezó a mirar el movimiento de otra forma. A entender que el cuerpo no solo se construye para verse, sino para responder. Que un músculo enorme puede ser una herramienta impresionante si sabe dónde ponerla, cuándo usarla, cómo moverla. Y que si no dominas el tiempo y el espacio, puedes ser el rey del gimnasio y aún así quedar confundido en 7 segundos. Y esa idea, con los años, se vuelve útil. Porque Arnold eventualmente terminaría en el cine, en escenas donde no basta con tener presencia, hay que moverse, hay que parecer real, hay que coordinar, hay que vender una acción con el cuerpo. Y por eso, cuando en entrevistas o conversaciones se menciona a Bruce Lee como influencia, no suena a fanatismo. Suena a respeto. A respeto de alguien que, aunque venía del mundo del músculo, se topó con otra forma de maestría y tuvo la humildad de aprender. Aquí entra un detalle que vuelve la historia más pesada. Bruce Lee murió pocas semanas después, en julio de 1973. Y esa muerte, rodeada de dudas, rumores y debates eternos, hizo que muchas anécdotas alrededor de él se volvieran aún más míticas. Por eso, esta escena en Gold's Gym se cuenta como se cuentan las cosas que no quedaron grabadas en cámara. Como un recuerdo repetido por quienes dicen haber estado cerca, como un relato que sobrevive porque tiene un núcleo que se siente verdadero. No porque pruebe que Bruce podía vencer a cualquiera en cualquier escenario, sino porque captura algo que sí define a Bruce, su obsesión por la eficiencia, su calma bajo presión, su manera de convertir lo físico en precisión. Y ahora, llegamos al cierre que realmente importa. Porque si te quedas solo con Arnold no lo tocó, te pierdes la enseñanza. La enseñanza no es el pequeño siempre gana. No es los músculos no sirven. Y tampoco es Bruce era magia. La enseñanza es más incómoda y más útil, hay herramientas que impresionan y hay habilidades que deciden. El tamaño puede imponer. La fuerza puede intimidar. La masa puede dominar un ambiente, siempre que el ambiente se rija por esas reglas. Pero cuando cambias el juego, cuando el juego se vuelve distancia, tiempo, control, lectura, lo que creías seguro deja de ser garantía. Y quizá por eso esta historia se queda en la cabeza. Porque todos hemos estado en algún lugar donde sentimos que no encajamos. Todos hemos escuchado una versión de eres demasiado pequeño, aunque no sea por el cuerpo, demasiado joven, demasiado nuevo, demasiado desconocido, demasiado poco. Y lo fácil es irte, tragarte la frase y dejar que se vuelva una etiqueta. Lo difícil es quedarte, no para pelear, sino para demostrar con hechos silenciosos que tu valor no siempre se ve a simple vista. Si esta historia te dejó pensando, deja un like, no por rutina, sino para que más gente la encuentre y se abra este debate, ¿qué pesa más, el tamaño o la habilidad? Y escribe en los comentarios que te impactó más, que Arnold no pudiera tocar a Bruce, o que Bruce lo tocara con calma, sin humillarlo. Y si quieres más historias donde Bruce Lee se cruza con otros gigantes, del deporte, del cine, del mundo físico, suscríbete y activa la campana, porque estas anécdotas tienen algo que vale oro. Te obligan a cuestionar tus certezas. La próxima vez que alguien te diga eres demasiado pequeño, recuerda Gold's Gym, 1973. Recuerda que 7 segundos bastaron para callar el ruido y dejar una verdad clara, no se trata solo de cuánto tienes, se trata de cómo lo usas.